Minster. Bueno, comenzamos con la grabación de la primera parte del conflicto árabe-israelí. Entonces, ustedes preguntaron por qué este conflicto, por qué lo estudiamos. Y bueno, está relacionado con, primero, la cantidad de población judía que tenemos en la Argentina, la tercera comunidad judía en el mundo, fuera de Israel. La mayoría de ellos son inmigrantes rusos y polacos expulsados de Europa a fines del siglo XIX, en la época de los nacionalismos, por su doble condición de judíos y muchas veces por ser además de izquierdas. Era muy común que los judíos en Europa fuesen de izquierdas, fuesen socialistas, fuesen anarquistas, fuesen comunistas. Entonces, por esa razón, esa doble razón, por judíos y por ser de izquierda, en la época nacionalista, xenófoba del mundo, pero sobre todo de Europa, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, expulsados de Europa vinieron como inmigrantes a la Argentina. Ellos van a fundar en la Argentina los primeros sindicatos y van a engrosar las filas de lo que fue el socialismo, el comunismo y el anarquismo en la Argentina. Las primeras leyes sociales se las vamos a deber a estos anarquistas, socialistas, comunistas que llegaron de Europa a la Argentina, la mayoría de ellos judíos. Otros en mucha cantidad eran españoles. Y algunos pocos, como mi abuelo, eran italianos. Mi abuelo era socialista. Entonces, esa es la primera causa. Nosotros tenemos una cantidad importante de población judía y una cantidad importante de argentinos que colonizó Israel, en primer lugar. En segundo lugar, porque la crisis del petróleo de 1973 va a impactar en la Argentina y le va a hacer cambiar el modelo económico. Esto lo habíamos hablado, de un modelo económico de industrialización sustitutiva desde 1930 hasta 1975 justamente, y a partir de ahí, del Rodrigazo y del golpe militar del 76, la Argentina va a entrar dentro de la etapa neoliberal. Esto lo habíamos conversado y ustedes tenían bien claro este tema, ¿sí? Y el tercero tiene que ver, la tercera causa tiene que ver con el atentado a la AMIA, sobre todo. Es decir, cuando la Argentina entra de la peor manera al escenario global. Es decir, padeciendo los problemas del escenario global y hasta ahora estamos esperando ver si tenemos alguna de las ventajas de la globalización. Podemos disfrutar de algunas de las ventajas de la globalización, al menos en gran escala y para toda la población. Así que esas son las tres causas por las cuales nosotros hablamos del conflicto de Palestina e Israel. La pregunta es, ¿tienen una idea de por qué aparece este conflicto en el escenario internacional? ¿O por cuál es el origen del conflicto? ¿Por qué pelean? Tenía que ver por el territorio, ¿no es? Sí, por territorio, bien. Ah, no. Por religión. Por religión. Por los recursos. Por los recursos. Por la ubicación estratégica. Por estrategia. Por la historia también, porque viene desde tiempos remotos. Y porque es un conflicto histórico. Bien. De la misma manera que nosotros en el sudeste asiático tomamos como un conflicto nodal el caso de Vietnam, es un caso atravesado por la historia y muy marcado por el colonialismo. El caso del conflicto árabe-israelí o el conflicto de Palestina-Israel tiene estas mismas características. Es un conflicto global, es un conflicto atravesado por la historia y es un conflicto atravesado por el colonialismo. ¿Se acuerdan de qué país había tenido impronta colonial en el sudeste asiático, en el caso de Vietnam? ¿Se acuerdan? Francia. Francia. Y en cambio en Medio Oriente, ¿quién había puesto la impronta colonial? Los turcos. Ah, entendí. Y después los Gran Bretaña. Los británicos. Inglaterra.
exactamente. Es decir, Israel. Israel. en un primer momento, la impronta colonial, si bien es una zona que fue colonizada por los romanos, después vino el Imperio Turco, Bizancio, después el Imperio Turco, quien pone la impronta colonial y de alguna manera genera el conflicto es Inglaterra. Inglaterra va a negociar con Francia, terminada la Primera Guerra Mundial, por eso vemos la Primera Guerra Mundial, para ver cómo se reparten la influencia de los territorios. Francia queda con el sudeste asiático, lo pierde después de la Segunda Guerra, e Inglaterra queda con la influencia en el Medio Oriente. Nosotros tendemos a creer que la única influencia occidental es la de Estados Unidos, pero primero estuvo la influencia de Inglaterra. ¿Sí? Ustedes señalaron muy bien, el conflicto es histórico. El conflicto tiene que ver con el territorio, con el lugar estratégico, por la cercanía al Canal de Suez, por los recursos, y lo de la religión es lo de menos. Y desde el punto de vista étnico es un conflicto inexistente. Es decir, no hay conflicto étnico porque la etnia es la misma. Los árabes y los israelíes tienen la misma etnia porque son pueblos semitas. Y son pueblos que han tenido el mismo origen que es Arabia. Tanto los israelíes, tanto Israel como los pueblos árabes son originarios de la península arábiga, ¿sí? Y posteriormente Israel va a migrar porque los israelíes eran un pueblo nómade, al igual que los árabes, eran pueblos nómades y los israelíes van a empezar a migrar en búsqueda de agua, en búsqueda de recursos, ¿sí? Como ustedes muy bien lo señalaron, y allí van a ir a la Mesopotamia asiática, de la Mesopotamia asiática van a ir a Egipto y después finalmente se van a asentar en Palestina, y en Palestina se van a volver definitivamente sedentarios. Este nomadismo, este grupo que nace pastoril, lo van a ver reflejado en mucha de la mitología de Israel, como el tema del cordero, como el tema del buen pastor, ¿no? Que es muy reiterado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque refiere a las bases pastoriles que tiene Israel, pero que también tiene el pueblo árabe. Tienen la misma raíz étnica, semitas, y tienen además la misma raíz cultural, pueblos pastoriles, en un principio nómades, y con una cultura de clan muy marcada, que lo vemos hasta hoy en día, ¿no? Esta organización comunitaria que tienen. Son pueblos donde además, como dicta la tradición de Oriente, predomina lo comunitario sobre lo individual. Y en eso se diferencian bien de Occidente. ¿Hasta acá entendemos? Es decir, diferencia étnica, diferencia religiosa, el Islam es una mezcla entre algunas sectas cristianas primitivas y el judaísmo. Eso se amalgama en una tercera religión monoteísta que es el Islam. No hay grandes diferencias con el judaísmo. Inclusive lo vamos a ver en la organización familiar, en la organización comunitaria de los países islámicos. Vamos a ver que es muy similar a la organización comunitaria que tiene Israel también, sobre todo entre las comunidades religiosas. ¿Y el idioma, profe, de ambos pueblos? El idioma es de raíz semítica, los dos idiomas son de raíces semíticas, el árabe y el hebreo, y acá tenemos que empezar a diferenciar. Hebreo es el idioma, árabe es también el idioma. El árabe tiene muchas variantes. Hay un árabe que se habla en Egipto, hay un árabe que se habla en Argelia, hay un árabe que se habla en Libia. Hay muchas variantes del árabe.
El Son hebreo distintos es sistemas único. fonéticos, pero Perdón, Luciano. son distintos sistemas fonéticos, había leído una vez, pero refieren casi siempre como lo que pasa con el inglés. Tienen una lengua madre que la comparten, pero bueno, hay muchos sistemas fonémicos y fonéticos que van a cambiar también por la cuestión cultural. Era particularmente lo que pasaba. Exactamente. Son básicamente lenguas de origen semítico. Como las lenguas muy antiguas, como las primeras lenguas escritas que aparecen en la Mesopotamia asiática, que son de origen semítico, su lengua es una lengua que proviene de aquellas lenguas semitas de la Mesopotamia asiática. Sobre todo la lengua escrita proviene de las lenguas semíticas de la Mesopotamia asiática, donde surge la escritura. En cambio, nuestra lengua, las lenguas occidentales, son más cercanas al Valle del Indo. ¿Mm? Sí, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? No escucho. ¿Cómo del Valle del Indo? ¿No es latino, digamos, la Sí, raíz? pero muchas de las raíces de nuestras palabras provienen del sánscrito. Y después, sí, fueron al griego, después fueron otras lenguas fueron al latín, se ha mezclado con voces celtas y acá estamos con nuestro idioma castellano. Y algo del árabe tenemos nosotros también. Bueno, pero básicamente aquellas lenguas son semíticas. Dijimos entonces, el hebreo hoy, el hebreo moderno, tiene poco que ver con el hebreo antiguo y ha sido una lengua que han tenido que reconstruir en los tiempos contemporáneos. ¿Mm? De hecho, en el siglo XIX es cuando se reconstruye el hebreo como una lengua única, es decir, en el siglo XIX, a fin del siglo XIX, se empieza a pensar en el Estado de Israel. Entonces, los judíos que vivían en Europa lo que van a hacer es van a tratar de reconstruir el idioma hebreo en base a las lenguas que se hablaban en Israel. Entonces, el hebreo, claro, el arameo es semita, tal cual. Entonces, el hebreo moderno no es una lengua antigua, el hebreo moderno es una reconstrucción entre las distintas lenguas antiguas que se hablaban en Israel. En cambio, el árabe ya proviene de las antiguas lenguas árabes y que hoy tienen distintas variantes según de qué países árabes se trate. Judía es la religión, de la misma manera que ser islámico o musulmán es la religión. No todos los musulmanes son árabes y no todos los árabes son musulmanes. ¿Sí? Entonces, hebreo es el idioma y la cultura, judía es la religión, Israel es el país. Profe, Complejo, pero ¿no? el sionismo no es el que incita o reúne todo esto para ocupar esa parte que les dejaba, que se supone que iba a dejar. Bien, ¿qué es el sionismo entonces? Dale, Soledad. No sé cómo explicarlo, pero es como una especie de una nueva tendencia que se le ocurrió a una persona decir, bueno, vamos a ocupar Tierra Santa con los nuevos, no sé, las nuevas formas de Estado que se tiene hoy en día y conservando, digamos, esa liturgia judía. En realidad el sionismo, no sé si es la expansión del Estado de Israel, eso es sionismo. Porque no todos los judíos son sionistas. Es un movimiento ideológico. Es más que ideológico, es un movimiento de expansión territorial. Después se le ha dado como una connotación más ideológica, pero en realidad quienes le dan una connotación ideológica son los movimientos de extrema derecha. Entonces, ustedes van a ver que los movimientos de extrema derecha hacen mucha connotación al sionismo. Y habla mucho del sionismo y de la intención, hay inclusive textos escritos de una idea de Israel de hacer expansión en la Patagonia. Quizás alguno de ustedes haya oído hablar que hay textos
pero generalmente son textos que refieren, son escritores de extrema derecha, ni siquiera de derecha, de extrema derecha, fuertemente nacionalistas, y que ellos hablan, sí, mucho, se refieren mucho al sionismo, y ellos dicen que el sionismo quiere... para reformar el Estado, eso es lo que pasa. Ahí hay una intencionalidad de crear ese Estado de esa nación, que es una nación exactamente nueva, novedosa. Los sionistas crean el Estado de Israel. No todos los judíos querían crear el Estado de Israel. Son los judíos sionistas, son los que reclaman el Estado de Israel. Paulo, a ver, te quiero leer, a ver qué decís. Los reclamos palestinos que yo escuché o leí son más hacia el sionismo que hacia el judaísmo. Exactamente, porque el sionismo, bien dicho Paulo, el sionismo es más territorial que ideológico. El sionismo concretamente es aquel que quiere en un principio fundar el Estado de Israel y después hacer expansión del Estado de Israel. Creo que entonces el antisemitismo es literalmente lo contrario, como mencionó usted, ¿no? Pero por una cuestión de tiempo, ¿podría aclarar un poquito más eso? De nuevo esto del sionismo y eso, porque medio me confunde. El semitismo de por sí, la cuestión semítica es una cultura. Hay culturas que son semíticas. La cultura árabe es semítica, la cultura israelí es semítica. Tiene una forma de organización cultural, tienen muchos elementos, ya dijimos el idioma, ya dijimos la organización comunitaria, son propiamente semíticas. La cultura, el idioma, la organización comunitaria. Ahora, generalmente todos los movimientos que podríamos decir que que son antijudíos o que están generalmente que son antijudíos más que anti-Estado de Israel, todo lo que es un movimiento contra la cultura o la religión judía es un antisemitismo, sí, es básicamente cultural. Lo que se hizo en Europa en el siglo XIX y XX, no podemos decir solamente Alemania, lo que se hizo en Europa en los siglos XIX y XX fue antisemitismo. Y este intento de borrar a los judíos del mapa, intento que ya había hecho España en el siglo XV. Antes de la expulsión de los moros, España en 1490, 91, 92, antes de la expulsión de los moros, lo que va a hacer España es obligar a los judíos a convertirse al cristianismo o eran expulsados de España. No solamente no podían habitar España, después tampoco podían habitar las colonias. Es que durante toda la Edad Media el mundo cristiano de alguna manera, para ocultar, digamos, también las desigualdades sociales de ese mundo, culpaba a los judíos por los problemas de la sociedad, así como le echaba la culpa a las brujas, por ejemplo, a las mujeres, y los expulsaba o los marginaba. Bueno, se ve, digamos, en el Mercader de Venecia de Shakespeare, se ve, nosotros lo analizamos en historia, veíamos cómo se estereotipa, se le da el estereotipo de judío mercader, que es cierto, pero la avaricia ya es otra cosa. Una cosa es hacer negocios, ser comerciante, pero otra cosa ya es hacer, digamos, negocios de avaricia. A ver, la iglesia también durante las cruzadas había transformado a los conventos en bancos. Es decir, no solamente manejaban los judíos las finanzas, la iglesia también manejaba las finanzas. Y no por ello, en la Edad Media se acusaba a la iglesia tenía de alguna manera que financiar a las cruzadas en el camino desde Occidente hasta Jerusalén. Entonces, en cada convento había dinero que los cruzados, para no llevar, ahora hablamos de los pogromos, que los cruzados, para no llevar dinero en su cruzada de España, Francia, generalmente España o Francia, a Israel, lo que hacía era llevar letras de cambio, pagaré, plazo fijo, vamos a llamarlo así, plazo fijo, que en cada convento les iban dando un poco de dinero para poder financiar su recorrido.
Entonces, en los conventos había dinero y funcionaban como bancos, ¿sí? Digamos. Lo que pasa que en cada periodo de la historia hay que poner lo oscuro de la sociedad en algún lugar y algunas veces les tocó a los judíos. En Europa lo que se había hecho eran exactamente, se le echaba la culpa a los judíos para ocultar las propias falencias de la Iglesia Católica, dice Paulo. En Europa se hicieron a lo largo del tiempo distintas razias, pero en el siglo XIX fueron particularmente crueles, las hizo Rusia, inclusive la Rusia de los zares, hizo razias, por eso venían tantos rusos a la Argentina, y por eso en la Argentina a los judíos le decimos rusos, por estas razias que se había hecho en la Rusia de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, venían los judíos a la Argentina expulsados de Rusia y se los llamó rusos. También vinieron muchos judíos de Polonia y de Alemania. Básicamente vinieron de Rusia y de Polonia. Bien, estábamos entonces en el siglo XIX en la fundación del Estado de Israel. La idea viene desde el siglo XIX por este auge de los nacionalismos, pero después de las matanzas de judíos que van a ocurrir durante el siglo XX en Europa, finalmente ocurre la idea de la fundación del Estado de Israel. En 1922, y a ver si podemos presentar, Inglaterra va a dividir los guetos. Ahora vamos a hablar de los guetos. Inglaterra va a dividir el territorio del Medio Oriente correspondiente al Imperio Turco. Inglaterra va a dividir Palestina. Se va a quedar con Palestina y la va a dividir. Los guetos eran los barrios judíos que habitualmente habitaban zonas segregadas. Hoy en día no es tan común en Buenos Aires, pero por ejemplo en Nueva York los judíos habitan comunidades donde no habitan otros. Se constituyen sus propios guetos. Tienen algunos barrios en Nueva York, los compañeros que estuvieron en Nueva York lo dijeron en Americana, hay barrios donde ellos viven. En Buenos Aires no constituyen guetos, pero en Nueva York sí. Williamsburg, exactamente. A ver si podemos presentar. Sí, pregunten, Acá estamos. Creo que en la película de la chica judía aparece el barrio que dice el compañero. Poco ortodoxa. Sí, esa. Aparece en Williamsburg. Me parece que sí. Sí, es de Williamsburg la chica. Ahí se ve perfectamente la cuestión comunitaria. Vieron que... Bueno, Israel los kibbutz eran totalmente comunitarios. Exactamente, pero los kibbutz, a ver si alguien sabe en qué se inspiraron. Bueno. El que lo sepa lo recontra felicito. ¿Cómo así lo busco en Google? Pueden ser en las familias antiguas rusas, los Mir, pueden ser en los Tiene que, exactamente, inspirado en las Rusia. Familias de tribu. Sí, señora, inspirado en Rusia, porque Rusia va, sobre todo la Unión Soviética, lo que va a hacer es constituir, va a ser colectivización de las tierras. En la Unión Soviética lo que va a hacer la Revolución Rusa es una colectivización de las tierras. Hay tierras que van a ser comunitarias, los koljoses, y tierras que van a ser comunidades estatales, empresas estatales, que son los sovjoses. Basada en esa experiencia colectivista de la Unión Soviética, justamente muchos de los que van a colonizar Israel a partir de 1922 van a ser judíos de izquierda. Entonces van a llevar esta agricultura colectivista, este modelo soviético, lo van a llevar a Israel. Es importante tener en cuenta esto. Israel no nace como un país de derecha.
Israel nace con una colectividad judía de izquierda muy importante que se va a inspirar en la Unión Soviética. Por eso permanece tanto, por Israel en su momento, más allá de las cuestiones territoriales, todos los países árabes contra ellos, es una locura. Y así sobrevivieron por ese espíritu comunal. Moldavsky, que es un cómico Sí. de Argentina, él vivió mucho tiempo en un kibutz y cuenta así unas experiencias tan buenas. Si lo quieren googlear. Era muy, lo voy a buscar, era muy común, mis compañeros, yo estudié en el ENSPA y bueno, era la escuela donde la mayoría de los chicos judíos iban a hacer la escuela secundaria, chicos y chicas, y era muy común que cuando terminasen quinto año o en las vacaciones de invierno de quinto año, viajaran a Israel a hacer la experiencia del kibutz. Algunos iban 15 días en vacaciones de invierno, otros iban un mes a vivir y a trabajar en un kibutz cuando terminaban la escuela secundaria y otros se quedaban un año a hacer la experiencia del kibutz. Tengo una amiga que fue un año y se quedó a vivir en Israel. Y ahora sigue viviendo en Israel en un kibutz, 40 años después. Qué bueno, qué linda Sí. experiencia. Sí, no, las cosas que cuenta. Hizo el servicio militar Sí, porque es para los dos. sí, en la caballería blindada, arriba de un tanque. Me mostró las fotos arriba del tanque y todo. Bueno, Qué lindo. este es el panorama de lo que es el cercano oriente. Es verdad, Juli dice que la niñera también también lo nombran, porque ella es judía. Sí, sí, está muy bien la Nana Fine. En líneas generales, lo que está en verde oscuro, nosotros le decimos Medio Oriente, pero en realidad corresponde al cercano Oriente. Otra vez estamos con el concepto de Oriente un poco traspapelado, ¿no? Como Europa, que se llama a sí misma Occidente y está en el hemisferio oriental. Desde el punto de vista geopolítico, en realidad Israel sería el cercano Oriente. Pero bueno, hoy los medios lo llaman el Medio Oriente. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? Seguimos. Bueno, para que nos ubiquemos, y esto cuesta, la región de Palestina, que incluye Palestina e Israel, que es una región geográfica, limita al norte con el Líbano, que era la antigua Fenicia, al nordeste con Siria, al este con Jordania y al oeste con Egipto y el mar Mediterráneo. Es una zona que es montañosa, que es sumamente sísmica y que es una zona semiárida que se transforma en árida a medida que vamos hacia el sur. Y el tema de ser una zona semiárida / árida justamente nos habla de la pelea por el territorio y los recursos, que no son necesariamente petróleo, sino como uno de ustedes dijo muy bien, el tema del agua es un tema fundamental en Israel, más que petróleo, porque petróleo tienen todos, pero agua no. Bien. Bueno, este es un poquito la cartografía de la geomorfología de la región, donde vamos a ver cómo predominan las montañas, ¿sí? Y son muy importantes los valles, sobre todo los valles regados, que en árabe se llaman wadi, y sobre todo lo que es la cuenca del río Jordán, que es el río que está al este, y sobre todo las nacientes del río Jordán, que también fueron motivo de conflicto. Muy bien. Seguimos. Bueno, este es un wadi o la naciente de un oasis en Cisjordania. Bueno,
A ver si podemos ir a los mapas. No, me parece que sí, lo tengo más adelante. Sin mapa va a ser difícil. Bueno, si ustedes más o menos hojearon la ficha, van a ver que tanto Israel como los palestinos se adjudican ser los primeros pobladores del área. En realidad los dos tienen razón. Acá está. Los judíos van a migrar desde la península arábiga hacia la Mesopotamia asiática, de la Mesopotamia asiática irán a Egipto y de Egipto finalmente Moisés los va a llevar hasta la tierra de Canaán, que es Palestina. Palestina estaba habitada por los habitantes de Canaán, que eran los cananeos, de los cuales los palestinos dicen que son sus antepasados, ¿sí? Así que cuando llega Israel, el pueblo de Israel, a Palestina, la Palestina ya estaba habitada por los cananeos. Los israelíes no solamente van a traer su cultura desde la península arábiga, sino que van a tomar muchos elementos culturales de los caldeos, que eran los pueblos con los que convivieron en la Mesopotamia asiática. Algunas cuestiones referidas a la religión, la lucha del bien con el mal, toda la cuestión referida a la numerología, que los judíos le llaman la cábala o cabalá, toda esa cuestión ellos lo van a tomar de los caldeos. Así que de alguna manera los judíos van a hacer una mezcla de su origen semítico con muchos elementos de la cultura caldea. Si bien este mapa está en francés, después se los está subido en castellano, son mapas muy significativos. En 1920, durante el mandato británico, lo que vemos en verde son colonias palestinas y lo que vemos en naranja o rojo son colonias israelíes. Lo que va a hacer Inglaterra cuando divida el territorio durante su mandato, no le va a dar un territorio concreto a Israel, ni le va a dar un territorio concreto a Palestina, sino que va a decir, bueno, este territorio es Palestina, este territorio es Israel, este territorio es Palestina, este territorio es Israel. Va a configurar dos territorios totalmente fragmentados y cuyos fragmentos además están separados entre sí. Y de esto nos da cuenta este primer mapa que dice 1920, que es la fragmentación del territorio que van a hacer los ingleses. Y acá viene la pregunta, ¿por qué entregan un territorio fragmentado? Porque son ingleses. Porque son ingleses. Para generar discordia también. Exactamente, para generar una discordia tal que ninguno de los estados pudiera tener... Y es hacer de árbitro también. Es hacer de árbitro. De árbitro, creo que. Obviamente, se ponen en árbitro. Fueron los primeros árbitros entre Israel y Palestina y después de la Segunda Guerra Mundial ellos se retiran al Canal de Suez, no se retiran del todo, se quedan circunscriptos a Egipto y al Canal de Suez y ahí sí dejan que Estados Unidos entre en la región. Profe. Sí. Perdón, no te quiero pausar, pero tampoco quiero quedar mal. Son y cuarto, cuando dijiste que te avisemos al principio. Si alguien se quiere ir a ver el partido... Usted, porque dijo que tenía que cocinar, yo me quedo, sígame. Yo me quedo 15, 20 minutos más. Buenísimo. Cortamos 8:30. Buenísimo, dale. Bueno, después del drama de los judíos en la primera mitad del siglo XX en Europa, después de la muerte de 5 millones de judíos en Europa, la Sociedad de Naciones, a instancia de los judíos que vivían en Nueva York y que además tenían cierto poder económico,
se va a crear el Estado de Israel. Y acá tenemos el territorio que se le va a brindar a Israel. En el 52 se había creado el Estado de Israel, ¿no? En el 47. Finalmente se crea en el 47. Después va a haber todo un periodo en el cual ellos le van a llamar la Guerra de la Independencia. Es decir, ellos empiezan a ocupar el Estado de Israel a partir de 1947 ya como Estado de Israel. Es decir, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial y en caliente por todo el drama del Holocausto, ¿sí? Entonces, vamos a ver en verde el territorio palestino y en naranja el territorio israelí. Nuevamente el Estado a cuadritos. La geografía política dice que los estados que no tienen continuidad territorial están destinados a desaparecer. Por eso, a partir de 1947, Israel va a comenzar una avanzada sobre los territorios palestinos. Y acá el mapa dice... ¿Puede repetir eso, profe, por fin? Sí, a partir de 1947, a fin de de terminar con la fragmentación del territorio, Israel va a hacer expansión de este territorio fragmentado que le va a otorgar las Naciones Unidas a instancias de Estados Unidos y seguramente a instancias de Inglaterra también. Entonces nosotros vamos a ver un territorio palestino, un territorio israelí, una franja palestina, una franja israelí. Claro, ya delimitados. Claro, pero vemos que está a cuadritos, no tiene continuidad territorial Palestina y tampoco tiene continuidad territorial Israel, con lo cual cualquiera de los dos estaba destinado a desaparecer. Claro. Porque son países geopolíticamente, quedan dos países geopolíticamente inestables por falta de continuidad territorial. Por esto de lo que también dice la cuestión de Estado, que tiene que tener un territorio circunscripto, ¿no? Exactamente. Es imposible tener este territorio circunscripto, porque además dentro de Israel había colonias palestinas y dentro de Palestina había colonias israelíes. Es decir, el territorio va a estar mucho más fragmentado de lo que muestran estos mapas. Entonces, consciente de eso, Israel va a hacer expansión del territorio de manera continua. Y esa expansión del territorio que hace a partir de 1947 a 1949 se llama la Guerra de la Independencia. Ellos la llaman la Guerra de la Independencia. Mientras que los palestinos lo llaman el periodo de la desgracia. Que sería una especie de desgracia similar a la que llaman los incas con la colonización española. Le llaman la Nakba, que es la desgracia llegada por la expansión del Estado de Israel. Y en 1967, en la llamada Guerra de los 6 días, lo que va a hacer Israel es va a avanzar sobre todos los territorios palestinos y no conforme con eso va a tomar una parte del territorio sirio, que son las alturas del Golán, que en realidad lo que toma son las nacientes del río Jordán, por la cuestión del agua, pero además las alturas del Golán. El Golán es un macizo en Siria, donde se puede ver perfectamente la parte norte del Estado de Israel, porque en realidad estamos hablando de distancias muy pequeñas. Entonces, las alturas del Golán son un lugar estratégico. Sí, escucho. Todo esto está poblado por los árabes. Claro, las alturas del Golán pertenecían a Siria. Entonces hay una serie de Netflix que está muy buena, que es El Espía, y bueno, muestra todo, los saltos del Golán y cómo, claro, la historia del espía real, no me acuerdo ahora el nombre, que se hace pasar por un sirio,
Y bueno, Por un al final, sí, por un no, sirio. sí, En realidad, él era un judío nacido en Egipto y como hablaba muy bien árabe, entonces claro. lo infiltraron para... Sí, de Sacha Baron Cohen, que lo amo. es Sí, sí, profesor es de ese Pablo. historia, ¿sabían, no? Sacha Baron Cohen es Sacha Baron profesor de Cohen. historia, sí. Ah, bueno. Hay un montón de series, al fin y al cabo, entonces. Para mirar, empiecen por El Espía, la que les recomendó Soledad es la que habla, ¿no? Sí, es Sole hermoso. es la que habla. Ahí El hace espía y el oficial la vio, profe, El oficial no. que trata sobre el caso Dreyfus en Francia. También está muy buena, es muy Vi nueva la la película. película de caso Dreyfus, pero la anterior. No, hay Yo una que es acuso. nueva. Ya le copió el nombre. El Yo acuso, que es una película bastante vieja. Bueno, Ah, interesante también ese caso. el caso Dreyfus. Bueno, lo que va a hacer Israel, primero, va a avanzar sobre todos los territorios palestinos. Así que borra a Palestina en la Guerra de los 6 días. 2, toma las alturas del Golán a Siria. 3, toma la Cisjordania, que en realidad era territorio palestino. Cisjordania significa de este lado del Jordán. Es la margen occidental del río Jordán, que era territorio palestino. Y va a tomar la Franja de Gaza, que pertenecía a Palestina, y va a tomar la península del Sinaí hasta llegar al canal de Suez, que se lo va a tomar todo esto a Egipto. Es decir, va a entrar en conflicto con Palestina, que no era Estado todavía, con Siria y con Egipto. Eso es lo que hace Israel en la Guerra de los 6 días. En 1973, una coalición árabe intenta retomar los territorios ocupados por Israel y nuevamente es vencida la coalición árabe en la guerra del Yom Kippur en 1973. Entonces lo que van a hacer los países árabes, miembros de la OPEP, en solidaridad con los países árabes, va a ser aumentar el precio del petróleo. Y ahí viene la crisis del petróleo de 1973 en respuesta a la avanzada israelí. Y a partir de aquí vienen toda una sucesión de negociaciones y tratados de paz que vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Para no hacerlo tan complejo. Pero aquí, Aparte que está empezando el partido. por eso. Entonces, ya sabemos que la primera parte, la que parte los territorios, va a ser Reino Unido. No, el Estado de Israel va a estar financiado, la primera parte va a estar partida por el Reino Unido. Termina la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido se retira de Palestina, se queda con influencia en Egipto, vigilando nada más que el canal de Suez. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, el que entra es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los judíos que tienen dinero en Estados Unidos van a financiar la creación del Estado de Israel. Y a Estados Unidos le va a interesar tener intereses en la geopolítica de la región. Ahí es donde arranca Estados Unidos en la geopolítica de Medio Oriente, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque... Paulo, ¿sí qué querías decir? No, yo estaba diciendo de que Estados Unidos... Perdón, Daniel. Sí, es el primer país de judíos que hay a nivel mundial, saliendo, ¿no?, de Estado de Israel. Saliendo del Estado de Israel hay todavía una parte importante en Europa Central, después está la comunidad de Estados Unidos y después la comunidad argentina. Cabe aclarar que la Argentina en la década del 60 le vendió armamento a Israel. Estados Unidos también, pero la Argentina le vendió armamento a Israel. Y además de la cantidad de argentinos de origen judío que colonizaron Israel. Es decir, nosotros no estuvimos al margen. Y lo poblaron más. Y lo poblaron más.
No entiendo. Sí, los poblaron, sí, muchos argentinos, tal cual. Claro, por eso, por lo que usted decía al principio, Porque tenés porque cada vez se fue beneficios, si incrementando. sos ¿Perdón, descendiente, Sole? tenés muchos beneficios, si sos descendiente de familias judías, tenés muchos beneficios para ir a Israel. Sí. De hecho, cuando los chicos terminan la escuela secundaria, que la terminan a los 19 años, tienen un año sabático de viajes por el mundo. Muchos vienen a la Argentina, muchos vienen a hacer su año sabático a recorrer Argentina. Porque saben que hay una comunidad importante acá que, bueno, que los recibe, los aloja. Muchos vuelven acá. Profe, de Estados Unidos, además del canal del Suez, ¿qué otro importancia tiene? Inglaterra es la que tiene interés sobre el canal de Suez. ¿Y Estados Unidos qué puede sacar? Pensemos qué le puede importar a Estados Unidos. Poder a las árabes. Vender armas. Va a vender armas, sí, nosotros también vendimos armas en esa época. ¿Y qué más? Estar cerca de los bancos. del Medio Oriente. ¿Por qué? Por el tema del Poder a los control. árabes, porque son los que le proveen petróleo. Para tener control sobre el petróleo. Japón también, Japón ahí que ayuda. Podríamos decir que es un estado tapono prácticamente es una zona de clivaje entre Oriente y Occidente, porque Israel va a ser colonizado por, si bien por personas de cultura semítica, ellos vivieron siglos en Occidente. Entonces ahí se va a dar una zona de clivaje entre Oriente y Occidente. Y hay una ruptura también interna entre Oriente y Occidente en Israel. El orgullo, pleno Medio Oriente, donde económica tan estricta, ellos festejan, es increíble. Entonces ahí también demuestra que tienen cultura más al occidente. Es que después vamos a ver. Anclaje es muy intencional con eso. No entendí por qué intencional. Porque no escuché. Solé. No, digo que intencional que mostrando, digamos, que ellos son más cerca del occidente que hacia el Medio Oriente. Es que hoy hay una grieta, ya que hablamos de grieta, hoy hay una grieta también, y esta grieta se va a ver cuando se intenten armar los acuerdos de paz. La grieta no estuvo tanto en la guerra como está ahora, intentando armar acuerdos de paz entre quienes quieren la paz y quienes no. Entonces ahí se ve la grieta, ¿no? Entre los judíos o los israelíes, mejor dicho, los israelíes que abrevan más en la raíz semítica y los israelíes que llevan más consigo la cuestión occidental, porque acá se va a plantear la misma cuestión que se plantea en todos los países árabes. ¿Israel va a constituir una democracia al estilo de las democracias occidentales o va a tener un régimen más de índole clan, tribal, comunitaria como tienen los países árabes? Y esto está en discusión. Así que, bella gente, lo dejamos acá. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Profe, una sola pregunta más. Dale. No escucho. Si tienen algún enemigo en común geopolíticamente, Estados Unidos y Israel. Los países árabes, sobre todo si estamos hablando de Irán. Irak siempre había sido aliado de Estados Unidos. O sea, sería como lo más gracioso que Irán no es semita, pero bueno, Irán es lo puse con minúscula, es el país, es el enemigo común entre Israel y Estados Unidos. Ese es el enemigo común.
porque Estados Unidos con otros países árabes, como de manera clásica con Irak, a pesar que después lo invadió, o con Arabia Saudita, son socios. Con Turquía son socios. Ahora estoy viendo una serie que se llama Pacificador, El Pacificador, que es una mujer, una serie finlandesa donde justamente tiene que mediar en el conflicto kurdo, ¿no? Entonces ahí se ven todas las, cómo juega Estados Unidos, cómo juega la Unión Europea, cómo juega la OTAN en Medio Oriente. Por ahí es medio densa, pero mucho más interesante el espía. Pero es interesante para ver cómo juegan las potencias en este momento en Medio Oriente. Irán es en este momento, digamos, si tenemos que decir, el conflicto es Israel-Estados Unidos con Irán. Los turcos son aliados de Estados Unidos y Arabia Saudita también. Gracias, profe. Bueno, de nada. Líbano también está dentro de los aliados a Occidente en forma global. Y Egipto está ahí. Egipto está tironeado entre los negocios con Occidente y sus socios árabes. Está muy tironeado Egipto. Aparte hay mucha presencia inglesa, entonces está muy tironeado. Y Libia, después de la muerte de Gaddafi, ¿no? Volvió a estar con Estados Unidos. Libia, en realidad, Libia no tenía tanto conflicto en Estados Unidos porque Libia hacía negocios con Estados Unidos con la cuestión del tema del petróleo. Si bien hay muchas empresas petroleras que son británicas o estadounidenses o holandesas como la Shell, no todos los pozos de petróleo, no todo el petróleo que venden viene del Mar del Norte o viene de Estados Unidos, sino que mucho de los pozos mucho del petróleo que ellos venden es petróleo proporcionado por los estados árabes, ¿sí? Justamente por el control del petróleo en la zona es que entre 1991 y 1992 ocurre la Primera Guerra del Golfo, que no la vimos en detalle porque si no esto es interminable. Pero ahí empieza el conflicto de Estados Unidos con Irak, porque hasta ese momento había un acuerdo entre Estados Unidos, el Reino Unido e Irak con el tema de la venta de petróleo, ¿sí? Correcto. A la Primera Guerra del Golfo, Menem envió tropas. Porque era muy amigo de George Bush. ¿Se acuerdan? Bueno, los que son más grandes se van a acordar, mi gran amigo George Bush. No me acordaba de la Operación Alfil, pero sí, que había enviado tropas. Justamente porque él es de origen sirio. Y ahí viene una de las teorías del atentado a la AMIA, que sería un vuelto de los sirios. Es la pista siria. Bueno, lo dejamos acá. Hemos pasado las 8:30. Buenas noches a todos.